Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Proponen expertos medidas urgentes para incrementar las producciones agropecuarias. Reconoce OPS esfuerzos de Cuba por sus 5 candidatos vacunales para inmunizar a la población. Superan los 800.000 decesos por COVID-19 en América Latina y el Caribe. Cumpliendo el mandato de la máxima dirección del partido, del Estado y gobierno cubanos, un grupo de expertos y científicos investigaron recientemente las causas de los problemas en la producción de alimentos en el país. Dada la problemática, propusieron medidas capaces de destrabar lo que frena el desarrollo agropecuario. Precisamente este martes el diagnóstico fue presentado ante el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reunión donde estuvieron también el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y los viceprimeros ministros Inés María Chapman Guao y Jorge Luis Tapia Fonseca. Expertos y científicos de varias áreas del conocimiento, luego de intercambiar en las últimas semanas con productores, jefes de cooperativas, académicos y autoridades del país, presentaron ante el gobierno una propuesta de medidas urgentes a aplicar en el sector agropecuario que permitan incrementar las producciones, sobre todo de cara a la próxima campaña de primavera. Entre ellas, los expertos proponen que el gobierno evalúe los precios de insumos agrícolas y tarifas incrementados tras la implementación de la tarea de ordenamiento. En este sentido, nosotros estamos sugiriendo se evalúe nuevamente las tarifas de electricidad y voy a detenerme. En el caso de electricidad, ellos consideran que aún con la que se anunció en la reducción que se anunció en la mesa redonda, no es suficiente. Con el tema del combustible, cuando nosotros pudimos profundizar, la gran preocupación de ellos no está en la tarifa que tiene hoy con el combustible que se le asigna 14 pesos, sino es que es muy poca la asignación y entonces tienen que ir a Fincime, a los cupés, y el precio de ese insumo, el costo de ese combustible es a 24 pesos, 25 pesos, y eso encarece mucho. Entonces se pedía una evaluación, sugerimos una evaluación en este sentido. Y también con relación al tema de la tarifa de agua, que consideran que se subió mucho. Este grupo propone además las medidas a corto plazo, otras a mediano y largo, con el fin de potenciar la producción de alimentos, entre ellas eliminar intermediarios, tanto privados, cooperativos como estatales, ineficientes en su mayoría, que más que resolver problemas, encarecen los costos de los alimentos. Se insistió en la necesidad de cambiar conceptos que no han demostrado hasta ahora su efectividad. Entre las medidas estas de corto plazo que se están proponiendo, hay que acabar de resolver la participación de los productores en el mercado minorista directo, que además le da más ingresos. El que quiera. El que no quiera, que no venga. Durante el encuentro, los expertos explicaron que el estudio realizado recientemente por este grupo arrojó que una serie de factores objetivos y subjetivos están determinando los bajos niveles de siembras. Para revertir ello, proponen potenciar a los productores y una mayor comunicación con ellos, pues son los que en la práctica generan los alimentos. El centro de todo esto es el productor. Ningún ministerio, ninguna empresa, es el productor. El productor tiene que tener seguridad, tiene que tener incentivos, tiene que tener la posibilidad de hacer su trabajo. Y el productor está empezando sobre él dos cosas, sintetizando. Una, factores podemos llamar objetivos, temas de precios, temas de costos, cálculos que no coinciden, parece ser con la realidad, o por lo menos ellos lo consideran así. Y segundo, factores subjetivos. Los subjetivos lo resumo en una palabra: inseguridad. Campesino es un sujeto social con el cual hay que discutir también sobre restricciones que el país tiene hoy en día. Pero tiene que tener certeza de que no va a poner la plata en un lugar que la va a perder. El presidente de la República, luego de escuchar el resultado del diagnóstico y las propuestas de medidas, intercambió con los científicos y expertos a quienes les agradeció por este importante aporte a la gestión del gobierno, a la vez que les aseguró que está de acuerdo con las propuestas y el reto ahora, dijo, está en su implementación y en ello trabajará de inmediato el gobierno. Y yo lo que creo que todo lo que estimule producción, elimine trabas y favorezca al productor, es favorable. O sea, que a lo que tiene que responder cada medida, la medida que me quite trabas, que me estimule producción y que favorezca al productor, hay que implementarla. Y lo que hay que implementarla bien para que logre eso. La medida que se aleje de esas tres cosas no tiene sentido. No tiene sentido. Porque eso es lo que tenemos que
lograr. Ahora, el cómo y también qué es posible hacer en estas circunstancias es como tenemos que, yo diría que sería la maestría de buscar el éxito en eso. Este primer encuentro con científicos y expertos para identificar las limitaciones en la producción agropecuaria y proponer soluciones es el inicio de un camino para la búsqueda de medidas capaces de destrabar a corto, mediano y largo plazo todo lo que frena hoy el desarrollo agropecuario del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Repasemos otros temas del acontecer internacional. En Brasil, 7 ministros recién nombrados por Bolsonaro asumieron sus cargos. Expertos consideran que la reestructuración forma parte del intento del presidente de afianzarse con vista a las elecciones de 2022. En los más de 2 años de Bolsonaro en el poder, 18 ministros dimitieron o fueron sustituidos. El cambio en el titular de defensa provoca las mayores preocupaciones. Analistas califican el hecho como un intento de politizar los cuarteles, que provocó la salida de los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas. El 44% de los brasileños responsabilizan a Bolsonaro por la crisis sanitaria en el país. Y tras la sentencia de cadena perpetua a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, por tráfico de drogas desde Honduras hacia Estados Unidos, diversos sectores auguran meses difíciles para el mandatario derechista. Los hondureños denuncian la falta de control de todos los poderes del Estado por Hernández, quien logró que su hermano gozara de impunidad. El presidente ultraderechista debe entregar el poder en enero y enfrentaría cargos por recibir financiamiento procedente del tráfico de drogas. El Tribunal Federal de Nueva York, que sentenció al hermano del presidente hondureño, calificó a Honduras de narcoestado. Y medios de prensa del mundo ubican en más de 800.000 las muertes vinculadas a la COVID-19 en América Latina y el Caribe desde el comienzo de la pandemia. El siguiente reporte de una televisora extranjera amplía la información. La región se ubica así por detrás de Europa en cantidad de decesos, pero delante de Estados Unidos y Canadá juntos. Por país, Brasil supera a todos sus vecinos. Oficialmente 332.700 personas murieron por COVID-19, con 13 millones de contagios acumulados. Le siguen en orden México, Colombia, Argentina y Perú. Estos 5 países representan casi el 90% de los fallecidos por COVID en la región. En Colombia, los 8 millones de habitantes de Bogotá quedarán bajo un confinamiento estricto a partir del próximo sábado. Todavía podemos controlar el impacto del tercer pico con nuestro comportamiento, que es lo mejor que lo va a controlar. Y en Chile, ante el aumento de los contagios, el Senado aprobó aplazar por 5 semanas la elección de alcaldes y constituyentes, inicialmente prevista para el 11 de abril. De esta reforma, yo le pediría... El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba, doctor José Moya Medina, reconoció la labor de los científicos cubanos en el diseño y estudio de 5 candidatos vacunales frente a la COVID-19. Las declaraciones tuvieron lugar en conferencia de prensa víspera del Día Mundial de la Salud este 7 de abril bajo el lema «Construir un mundo más justo y solidario». La pandemia de la COVID-19 ha mostrado las profundas inequidades sociales en América Latina y el Caribe, cuyos sistemas de salud no han logrado contener la nueva enfermedad, expresó el representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud en Cuba. El reto ahora, dijo, es el acceso a vacunas de manera equitativa, y ese es el esfuerzo del mecanismo COVAX que lidera la OMS y que permite la llegada de vacunas a países de la región. En ese contexto, el doctor José Moya reconoció a Cuba como el primer país del continente en contar con sus propios candidatos vacunales. Cuba tiene el privilegio de contar con 5 candidatos vacunales, 2 de los cuales ya se encuentran en fase 3 de ensayos clínicos e intervenciones comunitarias, que deseamos culminen exitosamente, con buenos resultados de eficacia y que de ese modo sean aprobados por la Agencia Nacional Reguladora para su aplicación nacional.
El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, declaró que Cuba ha trabajado para llevar la sanidad de forma equitativa a todos los territorios en medio de limitaciones de recursos económicos, pero con un alto compromiso de sus trabajadores y la decisión política del Estado. Convocó una vez más a la autorresponsabilidad frente al aumento de casos de COVID-19 en los últimos días. Lograr un incremento en la percepción de riesgo de la población y que cumplan con la autorresponsabilidad, porque además de las medidas que se adopten por el Estado desde el punto de vista de restricción, en un país por demás bloqueado, en un país que necesita revitalizar su economía, pues también viene la parte de la autorresponsabilidad que tenemos que cumplir todas las personas que vivimos en nuestro país. En Cuba, el 92% de los que han enfermado por COVID-19 se recuperaron, afirmó el doctor Durán. Sin embargo, es esta una enfermedad que deja secuelas. Es decisivo acompañar el esfuerzo del país, que trabaja sin descanso para inmunizar a su población. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los directivos de la Comisión Nacional de Béisbol aprovecharon su regreso de la gran final en Santi Espíritus para visitar los entrenamientos de la preselección nacional en Matanzas. El grupo ha cumplido con varias jornadas de preparación teórica y práctica, haciendo énfasis en la erradicación de las deficiencias conocidas del béisbol cubano en los últimos años. Mañana concluirá esta primera etapa de entrenamientos, los atletas se irán de descanso a sus casas y regresarán a la concentración el próximo 18 de abril, junto al resto de la preselección ampliada. Como ya se conoce, se confeccionarán 2 equipos Cuba diferentes, uno para asistir al preolímpico de Estados Unidos y el otro a la Copa del Caribe de Curazao debido al cambio de fecha de este último. Para el torneo caribeño se estimularán a varios atletas con resultados relevantes en la Serie 60 y se probarán jóvenes de grandes perspectivas. Precisamente sobre la primera etapa de trabajo de este grupo de la preselección, el prestigioso entrenador Franer Reinaldo le ofreció declaraciones telefónicas al colega Roberto Ramírez. Pienso que lo más importante ha sido la parte correspondiente al trabajo mental del atleta, a desarrollar los fundamentos del juego. Muchos de ellos arrastran algunas deficiencias que se ponen en evidencia aquí y que después se ponen en evidencia dentro del campeonato nacional, inclusive representando a Cuba en eventos internacionales. Eso ha sido la base fundamental del trabajo que hemos tratado de desarrollar durante estas 3 semanas de preparación. Y termino con la Champions. Hoy el Real Madrid le ganó 3-1 al Liverpool con doblete del que casi nunca marca, Vinicius Junior, y el otro de Marco Asensio. No es decisivo este marcador, pero qué bien se le da la Champions a los merengues. Mientras el Manchester City le dio el primer paso al vencer al Borussia Dortmund 2-1. Mañana se verán las caras los finalistas de la edición anterior, Bayern München frente al PSG, y también serán rivales el Chelsea y el Porto. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias, Pavel. Hasta mañana. En el actual año, Cuba adicionará 460 megawatts al sistema eléctrico nacional a partir de inversiones que se ejecutan en 3 de sus centrales térmicas. La modernización del bloque número 6 en la termoeléctrica Máximo Gómez Báez del Mariel entró en la fase de ajustes y puesta en marcha. Octubre del 2018. Este fue el inicio. El proyecto abarcaba la estructura termomecánica de la caldera, el montaje del nuevo generador y todos los elementos del bloque. Abril del 2021, el cronograma sobrepasa el 97% de ejecución. En este mes de abril concluye el montaje tecnológico en sala de máquinas, que nos da paso a continuar este proceso de ajuste y puesta en marcha hasta la asimilación tecnológica definitiva. Los trabajos del bloque 6 no tienen precedentes en una rehabilitación de este tipo realizada en Cuba. Es la primera experiencia de rehabilitar una unidad de generación térmica que haya causado baja técnica con anterioridad, entre 2 unidades que se encuentran generando. Más complejo ha sido el gran tonelaje que posee el equipo. Es un equipo de 154 toneladas, ya eso introdujo un reto que se cumplió con total seguridad. La unidad fue diseñada para generar 100 megawatts.
debe hacerlo con un factor de consumo específico bruto de combustible de 260 gramos equivalente por kilowatt-hora, lo que la sitúa en unas condiciones de lograr la misma generación eléctrica con 25 gramos menos que el resto de sus unidades similares que en cuanto a capacidad de generación que existe en el país. Es una inversión en el corazón de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, lo que garantiza que la distancia a trasladar el megawatt para la Zona Especial de Desarrollo es mínima, porque está dentro de su propio territorio. El costo total de la inversión supera los 324 millones de pesos, moneda total, de ellos 89 millones en moneda libremente convertible. En Mariel, Artemisa, Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con poco cambio en las condiciones del tiempo, con escasas lluvias y la madrugada fría hacia zonas del interior. El valor de temperatura mínima más bajo se reportó en Indio Atuey, en la provincia de Matanzas, con 11.5 grados Celsius. Y observen en la imagen de satélite que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones que tiene su centro muy próximo a nuestro país, y por eso también descienden las temperaturas durante la madrugada con la debilidad de los vientos y la irradiación nocturna. Pero hoy hemos tenido algunos nublados parciales en gran parte de nuestro país, y también se reportan las lluvias en el extremo más oriental, pero de forma aislada y con acumulados poco significativos, nublados de tipo cúmulos de poco desarrollo y también nublados de tipo cirrus que no producen lluvia prácticamente, y por eso se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado en gran parte del país, y estará nublado de manera ocasional hacia zonas de la costa norte del extremo más oriental en la provincia de Guantánamo y Holguín. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con solo aislados chubascos y lluvias, principalmente en horas de la tarde hacia zonas del interior y sur de la parte oriental. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 16 y 19 grados Celsius, algo fría la madrugada también, con algunos valores inferiores hacia zonas del interior de la parte occidental y central, y en el resto del país llegarán hasta 20 y 23 grados Celsius. Y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas en la tarde de 28 y hasta 31 grados Celsius. Pueden haber valores superiores hacia zonas del interior y sur de la parte oriental. Y los vientos serán variables débiles, y por la tarde soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte, occidental y central. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Y para los próximos 3 días se pronostica poca variación en las condiciones del tiempo, las temperaturas máximas en ascenso gradual, y las madrugadas se mantienen ligeramente frías hacia zonas del interior y solo aislados chubascos y lluvias en el oriente de nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. En la provincia de Granma continúan altos los índices de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus. Este martes fueron confirmados 114 casos con COVID-19. Más de 1.800 personas permanecen ingresadas desde hace varios días en la provincia de Granma por ser contactos de casos positivos a la COVID-19 y otras 200 como sospechosas de contraer el nuevo coronavirus. La situación más compleja está en el municipio de Bayamo. En la provincia se han estado implementando un grupo de medidas, fortaleciendo unas que ya estaban implementadas y aplicando otras en el sentido de poder cortar la transmisión, poder aislar oportunamente a los casos sospechosos, a los contactos y a los casos confirmados con tratamiento adecuado, y disminuir la movilidad que existe de personas en este sentido en la capital provincial sobre todo. Por orientación del Consejo de Defensa, la Dirección de Comercio y Gastronomía continúa acercando a las comunidades las ofertas de los restaurantes, mientras en la ciudad permanece la restricción de movimiento a partir de la 1 de la tarde. Gracias al quehacer sostenido de las máximas autoridades y la Dirección de Salud, el 100% de los nuevos casos confirmados con la enfermedad ya se encontraban aislados desde su condición de contactos de pacientes positivos. De cualquier manera, por ser Granma una de las provincias con más alta tasa de incidencia en la nación, continúan las pesquisas activas y el control de focos, especialmente en la capital. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y la situación epidemiológica que enfrenta el país ha sido el catalizador de las nuevas medidas que imponen reforzar la vigilancia sanitaria y perfeccionar los procedimientos establecidos. La vacunación en fase de ensayo clínico todavía no es la solución para nuestro país, una idea que defiende el periodista Abdiel Bermúdez, hoy junto a nosotros en el estudio. Buenas noches, Abdiel. Sí, muy buenas noches, amigos. Los números anunciados en la última semana confirman que estamos en el peor momento de la pandemia. Confieso que extraño los días en que el doctor Durán anunciaba apenas 30 o 40 casos, que entonces nos parecían una barbaridad. ¿Recuerdan? Miren, tantos días superando la barrera de los 1000 casos positivos a la COVID-19 deberían hacernos repensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Son muy esperadas las nuevas medidas que el propio presidente cubano anunció en su cuenta en Twitter, que se adoptarían dentro de muy poco y que nos colocarán otra vez en una posición difícil, sí, pero necesaria, porque ciertamente ha fallado la eficacia de las medidas de contención y mitigación del nuevo coronavirus, que tantos han desoído por ignorancia, agotamiento o por triunfalismo, porque creen que está cerca la victoria final ahora que nos estamos vacunando. Esa sensación de seguridad en el triunfo, amigos, puede ganarnos todavía unas cuantas lágrimas en muchas familias, porque el optimismo desmedido disminuye la percepción del riesgo y desmoviliza. A mí, como a muchos, me alarman los números rojos, como me alarmó y preocupó ver este domingo a cientos de granmenses saltar a la calle a festejar en masa el triunfo de los alazanes en el béisbol. Un triunfo que disfruté en lo particular porque les iba a los orientales, pero qué poco favor le hace cualquier algarabía irresponsable a una pandemia que cada día amplía su carreraje. La COVID-19 es más contagiosa que la alegría por un campeonato y mucho más fatal. Dentro de 10 días podrían verse los resultados de ese comportamiento y ojalá me equivoque. Donde sí no quiero equivocarme es en la confianza que depositamos en los candidatos vacunales. Los resultados preliminares de los ensayos clínicos son alentadores, pero hasta ahí. Miren las cifras de los participantes en los ensayos. Hasta el 3 de abril no superaban los 155,000, o sea, no son mayoría en la población cubana aún, ni involucran a todas las provincias, solo a La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo hasta el momento. Ellos están recibiendo ahora la segunda dosis y son 3. Hay que esperar otros 28 días para recibir esa tercera dosis. ¿Entienden entonces por qué decimos que la mejor vacuna sigue siendo la prevención, incluso para los que se han vacunado? Ser voluntario, lo mismo con Agdala que con Soberana 02, es un privilegio, pero en los propios centros de vacunación se aconseja que es crucial seguir cuidándose y respetando las medidas sanitarias como hemos hecho hasta ahora. Miren, mejor que yo lo explica la doctora en ciencias Miladis Limonta, gerente de vacunas contra la COVID-19 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Vamos a ver qué nos dijo. Nosotros durante los estudios que hemos hecho hemos evaluado que en los individuos se le pone una primera dosis, una segunda dosis a los 14 días, posteriormente 14 días después se le pone otra inmunización que sería la tercera dosis, y es hasta el día 42 donde hemos visto los niveles de anticuerpos superiores. Si antes, por ejemplo, evaluamos individuos con 28 días que tenían solamente 2 inmunizaciones y los títulos de anticuerpos no eran igual que los que vimos aquellos que tenían 42 días después que habían recibido las 3 inmunizaciones. Por lo tanto, resulta crucial que las personas, cuando reciban la primera inmunización, la segunda inmunización, se sigan cuidando. Lo ha dicho la doctora con una claridad meridiana. Hasta los 42 días no hay hasta ahora una respuesta inmune a la altura que requiere la COVID-19. La ciencia vuelve a exigir su tiempo para ser efectiva y eficaz. Y ese tiempo, amigos, hay que respetarlo. Hasta el momento que un voluntario se vacune con la primera dosis e incluso con la segunda, no significa que sea inmune de inmediato. Y si se infecta, no desarrollará formas graves o severas de la enfermedad, pero sí podría contagiar a cualquier persona con la que entre en contacto. Y si esa otra persona no está inmunizada, puede suceder incluso lo peor. Es un efecto en cadena que nace del descuido o de la irresponsabilidad. La vacuna, amigos, no es todavía la solución, lo he dicho. El autocuidado sigue siendo esencial y el respeto a las medidas que se orienten
también lo es. Ponerle fin a esta historia de miedos, aislamientos y pérdidas depende, sobre todo, de todos nosotros. Muy buenas noches y cuídense mucho. Gracias, Abdiel. Y a propósito, las medidas anunciadas por el presidente cubano en su tuit serán informadas oportunamente en los espacios informativos de la radio y la televisión cubana cuando sean aprobadas por los organismos competentes. Buenas noches. Los ministros cubanos de Turismo, Juan Carlos García, y de Cultura, Alpidio Alonso, encabezaron hoy la reunión de análisis de la agenda de la Comisión Nacional Cultura Turismo, resultado del convenio de trabajo suscrito por ambos organismos en 2020. La articulación del trabajo entre los Ministerios de Cultura y de Turismo, el cumplimiento del plan de acción, la presentación de la estrategia para el sistema de eventos de la cultura y la actualización de temas económicos devenidos de la tarea ordenamiento ocuparon la sesión de trabajo. Esta comisión que ha reiniciado su trabajo y que lo hace sobre la base de un nuevo diagnóstico de estos problemas, tiene también una expresión en las provincias, y que el convenio que firmamos, ese nuevo convenio, está también tiene también un reflejo en convenios territoriales. Se resaltó la necesidad de difundir en el sector artístico los avances de la comisión ministerial en consonancia con lo debatido en los congresos de la UNEAC y la Asociación Hermanos Saiz. La estrategia para los eventos de la cultura enfatiza en que estos deben ser provechosos cultural, política y económicamente. Velar por la calidad de la programación cultural en todos los espacios, turísticos o no, es un necesario objetivo. La meta es que a Cuba se venga por la cultura como uno de los segmentos de mercado más importantes que tenga el turismo en ese momento. Y para eso estoy convencido, es un objetivo también que Cultura tiene, y lo convertiremos en realidad. Loli Esteves, Sistema Informativo. La ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, y el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote Rivas, suscribieron hoy un convenio de trabajo. El acuerdo formaliza la labor conjunta para formar, promover y defender desde la academia los valores culturales de la nación. El convenio abarca temas como la enseñanza del arte, el trabajo en las comunidades con presencia de creadores e intelectuales y la formación de instructores de arte. La UNIAC acompaña también el proceso del tercer perfeccionamiento educacional, que incluye títulos de escritores nacionales en los programas de estudio y bibliotecas cubanas. Las proyecciones de trabajo responden a los planteamientos del 9º Congreso de la UNIAC y la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Sociedad, principal mecanismo de trabajo conjunto MINET-UNIAC. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para ti, Liet. Las medidas para enfrentar la actual situación epidemiológica que enfrenta el país fueron presentadas por el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, durante un nuevo encuentro con investigadores y expertos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro Roberto Morales Oqueda. El mandatario también presidió junto al segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el jefe de gobierno, la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus. Más de 5.000 casos positivos a la COVID-19 por semana se han diagnosticado en Cuba desde los últimos días del mes de enero. La transmisión se ha incrementado incluso en aquellos territorios que mostraban un control de la enfermedad. Diversas son las causas que han incidido en el deterioro de los indicadores sanitarios en el país, entre ellas deficiencias en el cumplimiento de los protocolos establecidos, la demora en el ingreso de confirmados y sospechosos, la incapacidad para aislar al 100% de los contactos y el paulatino incremento de los eventos de transmisión local. Un grupo de medidas para enfrentar la actual situación epidemiológica fueron presentadas por el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, durante el encuentro de la dirección del país con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Junto al adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, el plan prevé acciones a ejecutar por diversos organismos. Todo lo que tenga que ver con reforzar todas las medidas organizativas en las tiendas dirigidas a evitar aglomeraciones de personas para adquirir
productos de primera necesidad, seguir estimulando de conjunto con la evaluación que se realiza en los consejos de defensa todos los elementos del teletrabajo y el trabajo a distancia, siempre que sea factible, reorganizar los puestos de trabajo en aras de disminuir el número de trabajadores por locales, garantizar el cumplimiento del cierre de fronteras entre territorios en lo que se haya establecido la medida para disminuir la circulación entre provincias. Esto es una medida de conjunto con el Ministerio de Transporte, todo lo que tiene que ver con el incremento de rigor en las medidas, en las sanciones y las multas que estén vinculadas al incumplimiento de las medidas sanitarias. Adecuar el transporte estatal solo a la actividad económica y social priorizada e incrementar el control de transporte interno a circular, permitiendo el movimiento de aquel que se resulte imprescindible. Las organizaciones de masa y los consejos de defensa tienen que establecer las medidas de cuarentena y cuarentena modificada en las instituciones y territorios con situación epidemiológica de mayor complejidad. Es el cierre de los eventos, el cierre de los focos que tenemos en cada uno de los lugares o los territorios que tienen la mayor complejidad. Las medidas están dirigidas a reforzar la atención diferenciada a núcleos familiares y personas más vulnerables y en ese sentido llaman a incrementar el actuar de las organizaciones de masa en la comunidad. Asimismo, se busca reformular la estrategia comunicacional para incrementar la percepción de riesgo y las conductas de autorresponsabilidad en la población. En el encuentro, la doctora María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, presentó los resultados de un estudio de las diferentes variantes del SARS-CoV-2 circulantes en Cuba. La investigación incluyó muestras de 414 personas desde el 28 de diciembre al 28 de marzo. En ese periodo se observó un incremento paulatino en el país de otras variantes del virus diferentes al grupo G, reportada inicialmente y todavía predominante. Este aumento fue inicialmente a expensas de viajeros, pero poco a poco se ha reportado en casos autóctonos. Hoy circulan en la mayor de las Antillas 5 variantes y 6 patrones mutacionales, entre ellas las cepas identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y California, a las que la Organización Mundial de la Salud asocia con una mayor transmisibilidad y virulencia de la enfermedad. Ante esta situación, las medidas de aislamiento continúan siendo una prioridad. El aislamiento, el nasobuco, la contención, el alerta a la población, quizás con estas nuevas evidencias que nos ponen en una situación más desventajosa, porque tenemos virus que en el mundo están causando esto, es decir, no solamente, y que algunas de ellas es muy posible que están suplantando a la variante anterior. El complejo panorama epidemiológico nacional fue también examinado durante la reunión diaria del Grupo Temporal de Trabajo que encabezó el presidente cubano junto al segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Tal como anunciara el mandatario este martes en su cuenta de Twitter, un grupo de medidas restrictivas para hacer frente a la difícil situación en La Habana fue propuesto por las autoridades capitalinas. Acordamos que el viceprimer ministro Morales, al igual que se hizo la otra vez, va a convocar a todos los organismos involucrados y se va a hacer un análisis medida a medida, ver la implementación, qué es lo que corresponde en cada caso, y el jueves lo traemos ya a aprobación con la coordinación y la conciliación con todas las partes y ya se aprobaría y posterior a ello tenemos que coordinar después una mesa redonda para que se dé a conocer el plan. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches. Cuídese. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana.